Bien, jóvenes estudiantes, permítanme saludarles, muy buenas tardes. En este programa también vamos a poder continuar con las clases de geometría. Hoy tocaremos el tema de ángulos formados por paralelas y secante. Puede ser una secante o dos, o también puede ser dos paralelas o más paralelas. Pero entendamos eso. Partimos con el concepto primero. Dice rectas secantes. Dos rectas son secantes cuando se intersecan. Y cuando se intersecan, en este caso, la recta 1 y la recta 2 van a formar ángulos opuestos por el vértice. Y dichos ángulos son iguales. Entonces tenemos aquí dos rectas secantes. Su punto de intersección es un punto en común en ambos. Y a partir de ese forman ángulos opuestos por el vértice. Luego tenemos también que conocer rectas perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares cuando al intersecarse, en este caso en un punto, pongamos el punto O, el ángulo de intersección de ambos es un ángulo recto, 90 grados. ¿Eso qué significa? Que al intersecarse, en este caso, el ángulo 1 con el ángulo 2, van a formar un ángulo de 90 grados. Luego, tenemos paralelas, dos paralelas y una secante. A la secante le podemos poner una recta 3 o si no, también una S. Tenemos dos paralelas, una secante. A partir de esto, se van a formar 8 ángulos, los cuales toman nombres muy especiales. Miren acá. Tomamos acá el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E, el ángulo F, G y H. Ya tenemos ahí 8 ángulos. Aquí vamos a tener para comenzar dos grupos de ángulos. Los ángulos internos, D, C, E, F. Los ángulos externos, A, B, G y H. Luego, reconocer los ángulos internos y externos, vamos a ver ahora ángulos conjugados. Van a haber ángulos conjugados internos y externos. Ángulos conjugados internos, ¿quiénes son? Miren acá, tenemos a C más, en este caso, más E. La suma de ambos me da 180 grados. ¿Qué significa esto? Que en este caso, ojo acá, miren, son suplementarios. Lo mismo diremos con F y D. A la vez conjugados son aquellos, fíjense acá, A con G. Están al mismo lado de la secante. Son suplementarios. Lo mismo pasa con H y B. Ahora, vayamos viendo ahora ángulos también, ángulos alternos. Vamos a ver alternos internos, alternos externos. ¿Quiénes son los alternos internos? C con F, son iguales. Ah, ya. C con E, en este caso C con F, iguales. ¿Por qué? Alternos internos. Lo mismo pasará con D y E. Ahora, ¿quiénes son los alternos externos? A con H. Como hemos indicado, son iguales. Luego, los ángulos correspondientes. En este caso debemos tener en cuenta lo siguiente. Los ángulos correspondientes son aquellos pares de ángulos donde uno interno y otro externo. Ojo acá. A con E, iguales. C con G, iguales. Lo mismo B con F y D con H. Allá. Para el ejemplo nada más pongamos a ver aquí el ángulo A con el ángulo igual. El ángulo C con el ángulo G también igual. Ángulos correspondientes. Nos vamos a encontrar también con algunas propiedades, tales como lo siguiente. Miren acá, tenemos dos rectas paralelas. Recta 1, recta 2. Tomamos por aquí a ver el ángulo X. Por este lado el ángulo A. Y por aquí ponemos el ángulo B. Ah, ya, la regla del serrucho. Decimos que X es igual a A más B. ¿Qué indica esta propiedad? Que los ángulos que van en una dirección es igual a la suma de los otros ángulos que van en sentido contrario. X va de izquierda a derecha. AB va de derecha a izquierda. Algo similar pasa con la propiedad 2. Y aquí miren, por eso nos vamos a la propiedad 3. ¿Qué decimos acá? Cuando sumamos en ese caso, miren, el ángulo B, X y C igual a 360 grados. Lo mismo acá, miren, el ángulo X es igual a ¿qué? Vemos acá ángulos que van de manera correlativa o consecutivos. Ah, ya, X igual a más B más C y más D. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, en ese sentido estamos quedando con la parte teórica de este tema. Luego pasaremos a ver la resolución de los problemas de este tema de ángulos paralelos. Vamos a ver. Debo recordarles, primero deben tener en mano su hoja impresa, porque ahí está indicando los ejercicios de práctica de clase como también domiciliarios. Y hoy debemos terminar lo que son los ejercicios de la práctica de clase. Pregunta número 1 que indica, miren, recta 1, paralelo con recta 2, paralelo con recta 3, nos pide hallar el valor de X.
nos damos cuenta en la gráfica, recta 1, 2 y 3. Miren, podemos ubicar lo siguiente. Por este lado lo puedo ubicar el ángulo 2 alfa, porque son correspondientes. En consecuencia, miren, 2 alfa y 3 alfa. Esos dos ángulos son, en este caso, ¿qué son? Conjugados, internos. Y la suma de ambos me da 180. Y de aquí ya podemos indicar que alfa que es igual 180 sobre 5, 36 grados. O sea que hemos hallado acá el valor de x. Pero ese no nos pide. Lo que nos pide es el valor de x. Y x aquí es igual, o como hallamos x, sumando x más 2 alfa e igualamos a 180. Ah, listo por acá. X más 2 alfa igual a 180. Ya está. A ver, aquí mismo. X aquí es igual. 180 menos ¿cuánto? Ah, ya. 2 alfa, 82 por 36, 72. Y al final X ¿cuánto vale? A ver, vamos. Vale 108. ¿Es cierto? A ver, veamos. ¿Es cierto lo que dice la pregunta? Pregunta número 1. Sí, la alternativa A. Vayamos con la pregunta número 2. Aquí ya se invierten las rectas paralelas. Están de manera, en este caso, diagonal. Miren, recta 1, 2, 3 paralelos. Y nos pide el ángulo X. Algo parecido a la pregunta número 1. Miren, entonces si es parecido, ¿por qué no hacer lo siguiente? Fíjese, como alfa y 3 alfa son en este caso ángulos conjugados, miren. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Ah, ya, y pues la suma de ambos igual a ¿cuánto? 300, no 360, sino 180 grados. ¿Y alfa cuánto vale? 45 grados. Ya está. Alfa vale 45 grados. Repito, no nos pide alfa, nos está pidiendo el ángulo X. Ah, ya, miren acá. Por aquí podemos ubicar 3 alfa, ¿de acuerdo? Y luego indicamos que 3 alfa más X, ¿cuánto vale? 180 grados. Aquí mismo, a ver, aquí mismo, X más 3 alfa igual a 180 grados. Y ya tenemos el valor de X, sí. A ver, 45 por 3, 135. ¿Sí? ¿Y ya tenemos el valor de X? Sí, profesor. A ver, vayamos a ver. Pregunta número 2, ¿qué alternativa? La alternativa, claro, 45 grados. Pregunta 3. Nos da la recta 1 paralela con la recta 2. Y con ello nos pide ayer el ángulo X. Jóvenes, recuérdense la regla del serrucho. Allá, ángulos que van en un sentido es igual a la suma de los ángulos que van en el otro sentido o en sentido contrario. Vamos a ver. De derecha a izquierda, ¿quiénes van? X, X y 3X. ¿Cuánto es? 5X. ¿Igual a qué? A la suma de los otros ángulos que van en sentido contrario. Pues en este caso 30 y 90. ¿Cuánto es? 120. Y al final, ¿qué tenemos aquí? 24 grados. Pregunta 3, 24 grados. ¿Qué alternativa? Alternativa B. Algo similar pasa con la pregunta 4. Fíjense acá. Miren. Suma de ángulos que van en un sentido igual a la suma de los otros ángulos que van en sentido contrario. 40 de derecha a izquierda. X también. ¿Y qué más? 90. Ah, listo. 40 más 90 más X. ¿Igual a quién? A 90 más 60. Ah, ya, 90 más 60. ¿De acuerdo? Porque 90 va de izquierda a derecha, 60 también. 90, 90. Y al final tenemos el valor de X, ¿vale? 20 grados. ¿Qué respuesta para el 4? La alternativa B. Eso debe ser la respuesta. Pregunta número 5. Nos pide ayer el valor de X. Recordamos la regla del serrucho. Miren, el ángulo suplementario de 70 es 110. En consecuencia, ¿qué decimos acá? X va de izquierda a derecha, 30 y 110 va de derecha a izquierda. Suma de ambos, ¿qué queda? 140. Ya está. Algo similar pasa con la pregunta 6, la regla del serrucho. Por aquí 45, por aquí también 45 grados. Lo mismo que hicimos hace ratos. Ah, ya. ¿X suma de quién? 45 y 45, 90 grados. Y ya tenemos la respuesta del 5 y del 6. Miren, aplicando solamente la regla del serrucho, fácilmente podemos resolver ambas preguntas. Entonces, vamos a pasar a la pregunta número 7. Para esto, recuerdo, cada uno con su hoja de ejercicio. Pregunta número 7. Recta 1 con recta 2 paralelos, similar. Aplicaremos aquí la regla del serrucho. ¿Cómo así? A ver, miren, a ver, X más 30 es igual a 80.
Y al final ya tenemos el valor del ángulo X. Vale 50. Alternativa A para la pregunta número 7. Parecido a la pregunta número 8. La diferencia es que las paralelas están de manera diagonal. Nada más. Pero aquí también debemos recordar. Suma de ángulos que van en un sentido. En este caso, ¿quién es? A ver. 50 grados va de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo. Lo mismo x menos teta. X más teta va de abajo hacia arriba. Entonces sumamos x o si no ponemos hacia x más teta más x menos teta. Y ya tenemos el valor de x. A ver, ¿cuánto resulta? 25 grados. ¿Qué alternativa para la pregunta número 8? Pregunta número 8, alternativa A. Listo. Pregunta número 9. Recta 1, recta 2 paralelos. ¿De acuerdo? Ya está. La gráfica nos presenta de esa manera. Podemos ir complementando los ángulos que faltan para poder resolver de manera sencilla. Miren acá, este ángulo vale 30 porque es 150, su suplemento 30. Ahora, ¿de qué nos va a valer este ángulo? Podemos proyectar o prolongar este lado e intersecamos con la recta 1. Nos damos cuenta que 30 con el ángulo que está en la parte superior, fíjense, son alternos internos y por tanto son iguales. Ahora recordamos o nos adelantamos un poquito. Miren, 30 más x me va a dar 80 grados. ¿Por qué? Dos ángulos internos en todo triángulo, ¿a qué es igual? A un ángulo externo. Y al final ya tenemos el valor del ángulo x. ¿Cuánto vale? 50 grados. Pregunta número 9, alternativa A. Pregunta número 10. Algo similar que la anterior, algo similar. Miren, la única diferencia, ¿dónde está? Miren acá. ¿Qué sucede si acá indicamos que este ángulo vale 180 menos x? Alguien dirá, ¿pero por qué? Suplemento. Entonces, ¿qué hacemos acá? La regla del serrucho. Suma de ángulos que van en un sentido, allá 30 y 80 van en un sentido, de derecha a izquierda. Sumamos, nos da 110. E igualamos a 180 menos x. Al final, x, ¿qué resultó? 70 grados. ¿Qué alternativa para la pregunta número 10? Pregunta número 10, alternativa A. Listo. Vamos a continuar con la pregunta número 11. A ver, entonces, ¿listos? Para la pregunta número 11. A ver, y no se olviden que cada regla nos ayuda a resolver la siguiente pregunta. Pregunta número 11. Similar, mira, similar a los anteriores, la regla del serrucho. Ángulo que va en un sentido es 25 grados, de izquierda a derecha. ¿Quién más? 90 grados. El ángulo de arriba. ¿Quién más? 10 grados. Igualamos a quién? A ver, vamos a igualar a 90 que va de derecha a izquierda con x que va también de derecha a izquierda. 90, 90 se van y al final tenemos el valor del ángulo x, vale 35 grados. Alternativa para la pregunta 11, la A. La pregunta número 12, a ver. En la pregunta 12 también indica que L1 con L2 o recta 1 con recta 2 paralelos. Y nos pide ayer el valor del ángulo x. Miren aquí. Nos dan que el ángulo de 80 grados está por aquí, x. Ahora, pregunto, ¿es cierto o no decir lo siguiente? A ver, jóvenes, me dicen lo siguiente. ¿Es cierto o no? Que 80 grados es igual, a ver, en este caso a alfa más x más teta. Sí, profesor, propiedad. Ah, ya, propiedad. Suma de ángulos internos a un ángulo en un cuadrilátero que está fuera y que no es adyacente. También podemos hacer acá lo siguiente, ojo, 2 alfa más 2 teta igual a 180. ¿Por qué? Son suplementarios. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. A ver qué dice. No, profesor, pero sí puedo poner lo siguiente. Ah, listo. Entonces acá podemos hacer lo siguiente, a ver. Ah, ya, miren, ojo, 2 alfa, 2 teta, no, profesor, está incorrecto, y es cierto, porque no corresponde a ninguna propiedad, pero sí puedo poner lo siguiente, puedo decir lo siguiente, que alfa más teta es igual a x, sí, profesor, la regla del serrucho. ¿Se dan cuenta ustedes entonces, en vez de alfa más teta, qué ponemos? El valor de x, ah, listo, 2 en 1, y ya tenemos la respuesta, 80 igual 2 veces x. Y al final x, ¿cuánto vale? 40 grados. ¿Y con qué respuesta nos quedamos en la pregunta 12? Pregunta 12, alternativa B. Listo. Y pasamos a la pregunta número 13. Pregunta número 13. Nos pide ayer el valor de la suma de x con y. Nos dan dos rectas paralelas y nos grafican los ángulos que observamos. Miren acá. A ver, para comenzar, por este lado podemos poner
el ángulo que le falta para que sea igual a 180, 60 y 40, nos falta acá 80, ya está, 80. Luego, miren, podemos hallar por separado el valor de x y de y. Si ponemos acá, miren, si aquí vale 80, con este otro ángulo son alternos internos, son iguales. Si aquí vale 60, 40, miren, 100. ¿Cuánto falta 180? 80. Y con ello ya podemos indicar que el valor de y, ¿cuánto vale? 80, 80, 160. Entonces ya sabemos el valor de y, que es 20. Ya está. Luego, pero a nosotros pide hallar x más y. Nos falta saber el valor de x. ¿O x cuánto vale? A ver, alguien dirá, profesor, al ojo, por serrucho, pues x vale ¿cuánto? 40 y 60, 100. En consecuencia, la suma de ambos ya tenemos que vale 120. Alternativa para el 13, alternativa E, 120. Vamos con el 14. A ver, miren 10 grados por aquí el ángulo. Antes, recta 1, recta 2, paralelos. Y nos pide aquí hallar el valor de x en la pregunta número 14. Por aquí podemos ubicar 10 grados, porque alternos internos. Similar que hemos venido resolviendo. Recordemos la regla del serrucho, miren, ángulos, suma de ángulos que van en un sentido, en este caso de derecha a izquierda. ¿Quiénes son? 80, x, ¿quién más? 12x, ¿alguien más? Los únicos. Ahora, de izquierda a derecha, va 90, ¿quién más? 2x y 10 grados, ya está. Entonces, 2x, 2x, chao. ¿Qué más a ver aquí? Pasa a restar, me queda acá 10. Entonces ya tengo el valor de x. ¿Cuánto vale? 20 grados. ¿Qué alternativa para el 14? La alternativa C, 20 grados. Listo. Pregunta número 15. En la pregunta número 15 nos dice en la figura recta 1, recta 2 paralelos. Y nos pide calcular el complemento de x. Complemento de x. Listo, a ver, vamos. ¿Cómo lo resolvemos? Fíjese acá. Puedo prolongar este lado. Como también la recta 1, que son paralelos con la recta 2. Podemos indicar lo siguiente. Fíjese acá. 13x. En este caso más 20. Ya está. Luego, ¿qué podemos hacer aquí? Miren, ¿qué podemos hacer acá? Ojo, tengo acá dos ángulos exteriores. Y un ángulo exterior por acá, miren, por la parte superior podemos indicar que vale 130. Y la suma, jóvenes, la suma de los ángulos exteriores de cualquier triángulo es igual a 360. ¿Listo? Entonces podemos aplicar esa regla. Ah, ya, listo. Entonces, ¿qué hacemos acá? 2x menos 10 más 3x más 20 más el tercer ángulo exterior que es 130. 130. Igualamos a ¿cuánto? A 360. Ya está. Luego reducimos a ver 2x, 3x, 5x. Ya está. Ojo acá. Menos 10 más 20, 10. 10 y 130, 140. Que pasa a sumar en este caso, o perdón, pasa a restar. Ojo, tengo acá 360. Como acá no resulta 140, pasa a restar. Y ya tenemos, me parece, la solución. ¿Cuánto queda? 220 sobre 5. A ver, quinta, 4. Quinta aquí, 4. La respuesta es 44. Pero no nos pide eso. Nos está pidiendo el complemento de 44. Y el complemento de 44 aquí es igual, a ver, a 46. Porque la suma de ambos me da 90 grados. Pregunta número 15. ¿Qué alternativa? Alternativa E. Porque aquí nos pide ayer el complemento de X. A ver, pregunta número 16. En la siguiente gráfica dice calcular el valor de X. Listo. Algo similar que el anterior. A ver, vamos por acá. Podemos indicar que este ángulo es igual a 80 grados. ¿Cierto? Cierto, claro. Por aquí podemos indicar que es beta. Por aquí también 2 beta, porque opuesto por el vértice. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué otro dato más podemos aplicar aquí? A ver, la suma de los tres ángulos, 180. A ver, vayamos para ahí. Ah, listo. 80 más beta más x igual a 180. Porque suma de ángulos internos de un triángulo igual a 180. ¿Qué más? A ver. Profesor, 80 con 2 betas son alternos internos. Ah, listo. Entonces por ahí trabajamos. Y ya tenemos el valor de beta. Si no, ojo acá. 80 es igual a 2 beta. Y aquí decimos que beta es igual a 40. Y si ahora queremos hallar el valor de x en 1, ¿qué decimos? Ah, ya.
40 más 80, 120. Restamos, al final quedó para x igual a 60 grados. La pregunta número 16, alternativa A. Listo. Pregunta número 17. Dos ángulos conjugados entre rectas paralelas. A ver, tenemos la recta 1, la recta 2. Nos indica que son paralelas. Entonces, las conjugadas vamos a poner que son las conjugadas internas. A con B. Nos indica lo siguiente, que la diferencia, ojo, la diferencia indica acá por dato vale 50. Ya está. Dato 1. La pregunta aquí es, calcule el suplemento de la diferencia de dichos ángulos. Miren, nos está pidiendo que hallemos el suplemento de la diferencia de dichos ángulos. En otras palabras, ¿qué vamos a hallar? El suplemento de 50. Y el suplemento de 50, jóvenes, ¿a qué es igual? A ver. Ah, ya. Le estamos a 180, aquí en 50. ¿Y qué resultó? 130. O sea, ya no es necesario saber cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo, ojo acá por dato, calcule el suplemento de la diferencia de dichos ángulos. Si la diferencia de dichos ángulos, ¿cuánto es? 50. Ah, ya, suplemento de diferencia. Suplemento de 50, ¿cuánto queda? 130. Alternativa D. Bien, con esto hemos terminado todos los ejercicios de la práctica de clase. Les queda a ustedes la práctica domiciliaria y yo sé que lo van a lograr. Bien, jóvenes, hasta la próxima. Gracias.